Descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Hoy vamos a terminar el capítulo 2 de Daniel, por fin, y veremos un poquitín del capítulo 3. Aún estamos analizando la estatua del sueño del rey Nabucodonosor, que tiene 4 partes, cada una de un metal diferente, y representan una serie de imperios. Si bien con alguna frecuencia la Biblia llama reinos a estos imperios, yo estaré alternando entre los términos reino e imperio, porque la imagen mental que debemos tener se acerca más al concepto occidental de un imperio. Y un imperio es solo una enorme extensión de tierra que consiste en una mezcla compuesta de naciones y reinos, algunos pequeños y otros grandes, que han sido conquistados por un poder dominante. Aun cuando es normal que estas diversas naciones y reinos que forman el imperio tengan sus propios reyes y gobernantes, a veces, con el mismo rey que tenían cuando su reino fue conquistado, esos potentados debían estar subordinados al gobierno central del imperio. Les pido que me tengan un poco de paciencia porque adoptaré un estilo académico y técnico para dar inicio a la lección de hoy. Lo considero necesario porque eso nos dará el contexto que requiere nuestro estudio. Es importante recordar que la estatua del sueño del rey Nabucodonosor representa una serie de imperios controlados por gentiles. El idioma arameo, que es la lengua en que están escritos estos pasajes y es la lengua de los imperios gentiles, nos informa que los gentiles tendrán el control sobre la tierra por tiempo indefinido. Y puesto que la estatua es la de un humano y las distintas porciones de metal se van transformando una en la otra, pasando de oro a plata, a bronce y a hierro, debemos ver la estatua como un todo. Así pues, lo que tenemos realmente es un imperio que toma el control del anterior. Es algo parecido al ciclo del desarrollo humano, en el que un recién nacido atraviesa muchas etapas durante su vida. No terminamos definidamente una etapa para empezar la siguiente, desde cero y convertidos en otra persona, sino que fluimos de una etapa a la otra. Por lo general, crecemos en estatura, entre otros cambios, y pasamos por cada una de las etapas de maduración. De modo que cada imperio gentil subsiguiente no es realmente uno recién creado, en el sentido de que nunca haya existido. En realidad, lo que se está representando son las etapas del desarrollo histórico de la humanidad. Eso es lo que esta estatua representa. Y es un desarrollo que está dominado por humanos gentiles, no por humanos hebreos. El gobierno del mundo está administrado por reyes y emperadores gentiles. A medida que avanzamos, otra cosa que hay que tener presente es que existe una variedad de perspectivas teológicas sobre cuál imperio se debe asignar a cada una de las 4 partes de la estatua. Y estos puntos de vista en general pueden resumirse en 3 categorías, conocidas como amilenialismo, postmilenialismo y premilenialismo. Ya las habíamos estudiado en la segunda lección de Daniel y no lo repetiré hoy, pero la idea es que estas 3 categorías han nacido de la teología sistemática cristiana y cada una enfoca el tema de la escatología, que es el estudio de los tiempos finales, en la teología sistemática. Si ustedes han sido miembros de alguna denominación cristiana, sea que lo sepan o no, su denominación se adhiere a una de estas 3 categorías, y tales categorías no son compatibles entre sí.
Pero además de estos 3 puntos de vista doctrinales sobre la escatología, en cuanto a la composición de la estatua del sueño de Nabucodonosor, hay otro punto de vista más, sostenido por la llamada escuela de crítica bíblica, que es la línea predominante en el pensamiento académico sobre la Biblia en los últimos 100 años. La mayor diferencia entre los puntos de vista de la crítica bíblica y las doctrinas cristianas del amilenialismo, postmilenialismo y premilenialismo es que el punto de vista de la crítica bíblica se basa en la idea fundamental de que no existen tales cosas como los milagros, la profecía predictiva o lo sobrenatural. El amilenialismo, el postmilenialismo y el premilenialismo, todos aceptan la posibilidad de los milagros. Todos aceptan la idea de profecía predictiva y todos aceptan lo sobrenatural. Y estas 3 categorías llegan a doctrinas diferentes sobre los tiempos finales, porque otros elementos de su particular teología sistemática forzosamente las condujo allí. Y el resultado final de la insistencia en diseñar un sistema teológico coherente es que las escrituras deben torcerse, quizás voltearse y alegorizarse. Algunos pasajes se ignoran, a otros se les da más importancia y, en ciertos casos, algunos son literalmente eliminados o agregados a la Biblia para que todo funcione. Pero en tiempos modernos, esto se ha vuelto aún más complicado, porque la categoría premilenial se ha dividido en 2 puntos de vista. El premilenialismo dispensacional y el histórico. No voy a entrar en detalles de cada uno. La idea que quiero transmitir es esta. Daniel se ha convertido en el campo de batalla para todos ellos. Y al pasar del tiempo, seguro habrán oído muchas doctrinas sobre los tiempos finales o fragmentos de doctrinas de los tiempos finales que supuestamente se derivan del libro de Daniel. Y la realidad es que muchos de estos puntos de vista han sido creados para sustentar el credo general de una denominación u otra, con el fin de llegar a una agenda predeterminada. Lo que haremos en nuestro estudio puede parecer una herejía en muchas denominaciones cristianas. Simplemente iremos donde la Escritura nos vaya guiando. También vamos a mirar retrospectivamente a la historia humana verificable y ver si las Escrituras y la historia se conectan y en qué puntos. No usaremos ninguna etiqueta. No adoptaremos ningún credo denominacional y no enseñaré una doctrina de los tiempos finales por encima de otra, aunque sin duda reconocerán algunos elementos de las doctrinas que ustedes han conocido hasta ahora. Terminamos la última lección señalando que los capítulos 7 y 8 de Daniel, a los que por supuesto no hemos llegado, nos hablan de un par de visiones que Daniel tuvo que eran paralelas a la del rey Nabucodonosor en el capítulo 2. En ese capítulo, Dios utilizó el sueño de una imagen humana hecha de 4 metales para comunicar el futuro al rey Nabucodonosor. Y luego el Señor le dio a Daniel 2 visiones de animales que representan la sucesión de futuros imperios gentiles. De modo que podemos igualar una banda de metal con un determinado animal. Y el Señor llegó incluso a decirnos, en Daniel capítulo 8, que el carnero de 2 cuernos representaba a Media y Persia, y el peludo macho cabrío representaba a Grecia. Luego tenemos que en Daniel 2:38 se nos dice directamente que el primer imperio fue la Babilonia de Nabucodonosor. Daniel 8:20 nos dice que el siguiente imperio fue Media y Persia. Y luego Daniel 8:21 nos dice que el siguiente sería Grecia. Está muy claro. Y sin embargo,
especialmente los comentaristas bíblicos modernos, que en su mayoría se alinean con la escuela de crítica bíblica, dicen que, si bien es cierto que las Escrituras nos mencionan ese hecho, Daniel está equivocado. ¿Y qué razones dan para eso? Dicen que, como la profecía predictiva no existe, entonces Daniel tuvo que haber sido escrito alrededor del año 165 a.C., es decir, unos 4 siglos después del exilio judío en Babilonia. Y así, las 4 partes de la estatua también tenían que referirse solo a los imperios que ya habían existido y desaparecido para el año 165 a.C. Así que los eruditos de la crítica bíblica decidieron que el orden de los reinos gentiles en la estatua era este: Asiria, Babilonia, Media Persia y luego Grecia. O más comúnmente el orden sería Babilonia, luego Media, luego Persia y después Grecia. En otras palabras, que el libro de Daniel no contiene ninguna verdad sobre el asunto. De hecho, los eruditos de la crítica bíblica dicen que los historiadores antiguos, e incluso los modernos, se equivocan al afirmar que no existió tal cosa como un imperio medo, como potencia mundial que gobernaba ella sola. No están de acuerdo en que el único imperio conocido que involucró a los medos fue uno que cogobernaba con Persia. Y eso es porque, a menos que puedan de alguna manera dividir en dos el imperio medo-persa para unificarlo, un imperio medo al que luego le seguiría un imperio persa, su teoría de la historia mundial y de cuándo se escribió el libro de Daniel se cae. Reitero que yo elijo creer en la Biblia y que toda prueba razonable indica que Daniel fue escrito en el siglo VI a.C. Y es exacto. Y en retrospectiva se demuestra que se alinea perfectamente con la historia verificable. Así, simplemente aceptaremos las Sagradas Escrituras que nos dicen claramente, sin necesidad de alegorías o interpretaciones, que el primer imperio, la cabeza de oro, fue Babilonia. El segundo imperio, los brazos y el pecho de plata, fue Media Persia. Y el tercer imperio, el vientre y los músculos de bronce, fue Grecia. En Daniel no se menciona el nombre del imperio romano como el cuarto imperio. Y hay que ser honestos al respecto. Pero el imperio que surgió después de Grecia fue el imperio romano. Ese es un hecho histórico indiscutible, y el simbolismo de la estatua con las piernas de hierro, que muestra una división definitiva del imperio en dos, en algún momento, encaja perfectamente con lo que le sucedió al imperio romano. Sin embargo, los críticos bíblicos modernos no pueden aceptar que el cuarto reino fuera Roma, porque creen que Daniel fue escrito en el año 165 a.C., y ese dato no encaja, puesto que Roma no se apoderó del imperio griego hasta el 146 a.C., como muy temprano. E incluso, si se aceptara la fecha tardía del 165 a.C. como fecha de autoría de Daniel, cosa que no tiene evidencia empírica que la respalde, el año 146 sigue estando 20 años en el futuro, y el escritor de Daniel, según ellos, no podría haber conocido el futuro. Espero que este breve prefacio de la lección de hoy les ayude a comprender lo que enfrenta un estudioso serio de la Biblia en tiempos modernos, cuando nos esforzamos por examinar las Sagradas Escrituras y en tratar de desenredar la teología sistemática y, especialmente, la cuestión de la escatología sistemática. Es un juego complicado que hace que cualquier verdad que Dios nos haya permitido conocer sea bastante difícil de percibir, porque si uno elige creer en la palabra de Dios tal como se nos da, y examinarla en su antiguo contexto hebreo, uno suele ser tildado de chiflado, hereje o miembro de una secta.
por no estar de acuerdo con la mayoría de las teologías sistemáticas denominacionales o las opiniones de los comentaristas bíblicos modernos, casi todos de la escuela de la crítica bíblica. Volvamos a leer una breve porción del capítulo 2 de Daniel. Abran sus Biblias en Daniel capítulo 2. Comenzaremos en el versículo 40. Si tienen la Biblia completa judía, está en la página 1100. El cuarto reino será fuerte como el hierro. El hierro puede romper cualquier cosa en pedazos, pulverizarla y aplastarla. Entonces, así como el hierro puede aplastar cualquier cosa, este reino romperá en pedazos a los otros reinos y los aplastará. Finalmente, lo que viste de los pies y los dedos hechos en parte de barro de alfarería y en parte de hierro, será un reino dividido. Pero tendrá algo de la firmeza del hierro, ya que viste el hierro mezclado con barro de la tierra. Así como los dedos de los pies eran en parte hierro y en parte barro, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Viste el hierro mezclado con barro. Eso significa que cimentarán sus alianzas mediante matrimonios mixtos, pero no se unirán, así como no se une el hierro con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, y ese reino no pasará a manos de otro pueblo. Hará pedazos y consumirá todos esos reinos, pero él permanecerá para siempre, tal como la piedra que viste, que, sin ayuda de manos humanas, se separó del monte y desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha revelado al rey lo que sucederá en el futuro. El sueño es verdadero y su interpretación es fiable. Entonces el rey se postró sobre su rostro y adoró a Daniel, y ordenó que le presentaran una ofrenda e incienso. El rey dijo a Daniel: «Tu Dios es verdaderamente Dios de dioses, Señor de señores y revelador de secretos, ya que tú has podido revelar este secreto». El rey ascendió a Daniel a un alto rango, le dio muchos regalos espléndidos y lo nombró gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios de Babilonia. Por solicitud de Daniel, el rey puso a Sadrach, Mesach y Abed-nego a cargo de los asuntos de la provincia de Babilonia, mientras Daniel permaneció al servicio del rey. Lo que podemos saber del cuarto imperio de hierro es que es el más grande y poderoso de todos. Puede destruir a voluntad. También vemos en la imagen de la estatua que son las piernas las que están hechas de hierro, y a medida que bajamos hacia los pies y los dedos, el hierro no cambia a otro metal, sino que se le va agregando barro. Y así se forma esa mezcla que comentamos en la lección anterior. Es una mezcla inestable, porque el hierro y el barro no se combinan, y las partículas de hierro simplemente quedan suspendidas en el barro. Y el cuarto imperio, además de dividirse en dos, como lo simbolizan las piernas y los pies, eventualmente se divide aún más, como lo simbolizan los 10 dedos del pie. Abordemos aquí el tema de los 10 dedos hechos de hierro y barro. Primero, hay quienes dicen que no se puede asumir el número 10 porque los pasajes de Daniel en ningún lugar dicen que los pies tuvieran 10 dedos. Pero en mi opinión, eso es una pista falsa. La estatua es decididamente humana y tiene todos los atributos humanos. Pensar que el número de dedos de los pies debe indicarse específicamente como 10 no es razonable. Después de todo, cuando las escrituras hablan de los brazos y las piernas de la estatua, no se nos dice que había 2 brazos y 2 piernas, y no parece haber controversia académica con eso. No hace falta decir que por ser una imagen humana, habría 2 de cada uno. Entonces podemos asumir con seguridad que los dedos de los pies eran 10. Ahora, los 10 dedos significan que este imperio
sea o no romano, en algún momento se dividirá exactamente en 10 partes, gobernadas por 10 reyes? No necesariamente. Bíblicamente hablando, el número 10 es el número de la completitud. Pero por otro lado, a menudo se usa en la Biblia como un número redondo, en lugar de un número preciso. 10 podría ser solo un número que indica que con el tiempo, varias partes de este imperio serían regidas, en su mayor parte, por gobiernos independientes. Debemos estar conscientes de que este pasaje está escrito en una lengua gentil, el arameo, y trata sobre una estatua gentil que representa 4 reinos gentiles. Y esta estatua del sueño fue diseñada por el Señor en términos que este rey gentil pudiera comprender. Y los babilonios, hasta donde sabemos, no le daban la misma interpretación simbólica al número 10 que los hebreos. Pero no se puede descartar que, de hecho, los 10 dedos signifiquen que el imperio, probablemente el imperio romano, se dividirá exactamente en 10 reinos más pequeños. Así que dejaremos quieto este asunto del número de dedos, reyes y reinos, hasta que tengamos más información. Miren el verso 43. Vale la pena examinar más de cerca este versículo. La Biblia completa judía, como casi todas las traducciones bíblicas populares, dice que el hierro mezclado con barro significa que se harán alianzas mediante matrimonios mixtos para formar esa mezcla de hierro y barro. Y los matrimonios mixtos, por definición, significan matrimonios entre personas de sociedades diferentes. Por ejemplo, nadie hablaría del matrimonio entre judíos como un matrimonio mixto, sino simplemente como un matrimonio. Pero eso no es lo que dicen las escrituras hebreas. El texto en hebreo dice que se mezclarán por el será enosh. Esas palabras arameas se traducen como simiente de hombres. Se mezclarán por la simiente de hombres. Ahora bien, el resultado final quizás sea el matrimonio mixto, pero los que han estudiado la Torá reciben una información importante al analizar este versículo de Daniel en su traducción más literal, porque en la ley de Moisés se nos dice que no se deben plantar semillas de 2 o más variedades en el mismo campo. Está prohibido mezclar semillas de diferentes especies. La mezcla de diferentes semillas en un mismo terreno es una mezcla ilícita, dice el Señor. Y se nos enseña que una mezcla ilícita de cualquier cosa prohibida por Dios crea tevel, confusión. Por tanto, esta mezcla de hierro y barro, provocada por la mezcla de semillas de los hombres, habla de una mezcla ilícita, una mezcla prohibida, y simboliza la mezcla de personas que no deberían mezclarse. Y el resultado final es confusión. Y es esta confusión la que conduce al caos y crea las condiciones para la caída de este cuarto imperio. Ahora bien, para que quede claro, esto no se refiere a una mezcla de razas como la entenderíamos hoy. Esto se refiere, en cambio, a una mezcla de varias naciones, culturas y sociedades. Incluso podría significar una mezcla de naciones débiles con naciones fuertes, como hemos visto en la Unión Europea. O tal vez como vemos que sucede en Occidente, una mezcla de culturas islámicas con sus valores únicos, arcaicos y con frecuencia
opuestos a aquellas culturas basadas en fundamentos tradicionales judeocristianos. Este tipo de mezcla, que hoy es aclamada por los humanistas seculares como diversidad políticamente correcta, se ha vuelto bastante problemática en Occidente y de hecho podría ser el presagio del caos y el fracaso de la sociedad, según predice esta profecía, pero esa es solo mi especulación. Las cosas empiezan a ponerse interesantes cuando el versículo 44 hace una predicción audaz, al decir que en los días de esos reyes, esos dedos de los pies hechos de hierro y barro, sucede algo que Daniel está a punto de describir. Y lo que sucede es, obviamente, de naturaleza mesiánica, y por lo tanto es parte del escenario del Aharit Hayamim, los últimos días. Pero como ya hemos analizado extensamente, la retrospectiva y sobre todo el libro de Apocalipsis nos ayudan a descubrir que hay dos periodos que podemos llamar últimos días. Los primeros últimos días están asociados con el nacimiento y posterior crucifixión de Cristo, y los segundos últimos días están asociados con su futuro regreso, tras vivir por siglos a la diestra de Dios en el cielo. Entonces, ¿a qué últimos días se refiere el versículo 44? Porque éste afirma que, por intervención divina, Dios mismo establecerá un reino diferente en todo sentido del que está representado por la estatua gentil del sueño. Y este reino divino nunca terminará. Y una vez establecido, a diferencia de la serie de 4 imperios gentiles que pasan de un pueblo a otro, en este reino nunca cambiará el gobernante ni el pueblo que lo inicia. La visión cristiana evangélica popularizada hoy en día por Hal Lindsey, Chuck Smith y Tim LaHaye es que este pasaje habla de los segundos últimos días y no de los primeros. Por tanto, ellos dicen que primero debe resurgir el Imperio Romano antes de que este reino de Dios mesiánico pueda establecerse. Y de hecho, dicen que ya estamos viendo ese resurgimiento del Imperio Romano ahora en nuestro tiempo. Pero otros eruditos, como Edward J. Young, dicen que tal cosa es insostenible. Él afirma que no se nos dice expresamente que la estatua tiene 10 dedos, por lo que no podemos asociarlos con los 10 reyes de Daniel 7. Y además se dice que la piedra que fue cortada por medios no humanos y que golpea y derriba la estatua, golpea son los pies y no los dedos. Así que la única conclusión posible es que los reyes de este pasaje del capítulo 2 de Daniel tienen que ser reyes no de un imperio romano resurgido, sino del antiguo e histórico Imperio Romano. ¿Podemos encontrar alguna manera de reconciliar estos dos puntos de vista claramente opuestos? ¿O uno es correcto y el otro no, a pesar de que ambos se basan en evidencias bíblicas sólidas? Antes de llegar a eso, veamos el verso 45, que nos dice algo más sobre esta piedra misteriosa, que es cortada sin ayuda de manos humanas y destruye esa sucesión de 4 reinos gentiles. Por lo general, hay bastante consenso teológico en que esta piedra es Yeshua, Jesús el Cristo, el Mesías. Así, la destrucción de los imperios mundiales controlados por los gentiles marca el momento del establecimiento del reino de Dios en la tierra, y esto lo logra el Mesías de Dios. En efecto, un dato interesante es que cuando se nos dice de dónde fue cortada esa piedra, a diferencia de muchas versiones bíblicas que dicen que fue de un monte, en realidad se usa el artículo definido en el texto arameo, por lo que dice que fue de el monte, no de un monte. No de cualquier monte genérico,
sino que la piedra fue cortada de un monte muy concreto, referido aquí como el monte, y debe estarse refiriendo al monte de Sión, tal vez el monte Moriah. Esta conclusión está justificada porque leemos esto en Isaías capítulo 2, versos del 1 al 3. Esta es la palabra que Yeshayahu, Isaías, hijo de Amós, vio concerniente a Judá y Jerusalén. En el Aharit Hayamim, los últimos días, el monte de la casa de Adonai será establecido como el monte más importante. Será considerado más alto que los otros collados, y todos los goyim, las naciones gentiles, confluirán a él. Muchos pueblos vendrán y dirán: venid, subamos al monte de Adonai, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará acerca de sus caminos, y andaremos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la Torá, la palabra de Adonai, desde Jerusalén. ¿Qué establece realmente este pasaje de Isaías? Que el monte del que se habla es el monte de Sión, el monte Moriah. Pero aquí es donde también vuelve a aparecer nuestra comprensión de las tres categorías de la escatología sistemática. Los premilenialistas ven este evento de la piedra mesiánica cortada del monte de Sión, que aplasta y destruye el imperio mundial de los gentiles y restablece el reino de Dios, como algo que se cumplirá con la segunda venida del Mesías, un evento futuro para nosotros, ya que ellos dicen que los 10 dedos de los pies equivalen a los 10 reyes de un imperio romano resurgido. Pero los amilenialistas y postmilenialistas consideran que ese evento ya se cumplió en la primera venida del Mesías, y por tanto, el reino de Dios ya está establecido en la tierra. Y además creen que la iglesia cristiana gentil, excluyendo a todo Israel y al pueblo judío, es la única que conforma el pueblo de este reino. Así que el concepto de la teología del reemplazo tiene sus raíces aquí. La iglesia y el reino de Dios son una misma cosa, dicen ellos, según se estableció desde el primer advenimiento de Cristo. Permíteme ser claro, la posición amilenialista y postmilenialista es que la piedra en el sueño de Nabucodonosor ya golpeó y destruyó los 4 imperios gentiles. Esto también se conoce en la jerga cristiana como la teología del reino ahora. Y parte de esta teología sostiene que la victoria ya es completa y le corresponde a la iglesia cristiana seguir perfeccionando este mundo hasta que sea puro y limpio, y solo entonces vendrá el Mesías a tomar posesión de este reino de Dios ya purificado y establecido. Hoy no abordaré lo correcto o incorrecto de ninguna de estas doctrinas teológicas de los tiempos finales. Mi propósito por ahora se limita a explicar las diferentes posiciones y por qué cada uno cree lo que cree. Además, en el capítulo 2 de Daniel, no tenemos todavía suficiente información para sacar algún tipo de conclusión. Entonces, para ser fieles a nuestro método de estudio, que consiste en tomar las escrituras por lo que éstas dicen, sin sumar, restar ni alegorizar, dejaremos este creciente manojo de misterios por ahora y seguiremos adelante. Recordemos que todo lo que hemos estado analizando está dentro del contexto de Daniel, quien está de pie ante el rey Nabucodonosor mientras interpreta el perturbador sueño del rey, y él concluye diciendo, sin equivocación, que el sueño es sobre hechos reales que sucederán en el futuro, y la interpretación es 100% exacta. El rey puede darlo por seguro. Decir que Nabucodonosor quedó impresionado es quedarse corto. El rey quedó estupefacto. Estaba tan asombrado por la autoridad y la exactitud del pronunciamiento de Daniel que literalmente se postró a los pies de Daniel y lo adoró.
También declaró que el Dios de Daniel es, en verdad, el Dios de dioses y Señor de todos los reyes. Y a Daniel y a sus 3 compañeros judíos les confirió altos cargos en el gobierno babilónico. Esto me da la oportunidad de explicar sobre cómo se concebía el mundo de los dioses en la mentalidad oriental y cómo los dioses interactuaban con los humanos en esa época. El pronunciamiento de Nabucodonosor acerca del Dios de Israel no era para nada una declaración de monoteísmo, ni tampoco indicaba que el rey había abandonado a sus dioses en favor de Jehove. Antes bien, en el mejor de los casos, elevó a Jehove a la posición de Dios principal del imperio babilónico, el Dios El, el Dios más alto de los muchos dioses. Nabucodonosor aún adoraba a sus dioses y diosas babilónicos tradicionales, pero reconoció, por el momento al menos, la superioridad del Dios de los judíos, al menos en lo que se refiere a revelar secretos misteriosos. Por otro lado, obviamente desde el punto de vista bélico, los dioses de Babilonia eran superiores al Dios de los judíos, puesto que los judíos habían sido vencidos y capturados por la poderosa Babilonia. Para la mentalidad de Oriente Medio no era problema aceptar que no solo existían los dioses personales, sino también los dioses nacionales, y todos desempeñaban un papel en sus vidas. Y además, no tenían ningún problema en aceptar que otros pueblos tuvieran sus propios dioses personales y otras naciones tuvieran su propio grupo de dioses nacionales. Esto no era tolerancia, sino que era una realidad para ellos. Pero así como en el mundo moderno, una nación sigue existiendo a pesar de los altibajos en su poder y estatus, lo mismo sucedía con los dioses. El poder y estatus de los distintos dioses cambiaban, pero no por eso dejaban de existir, ni perdían su poder por completo. El orden jerárquico de los dioses simplemente se reorganizaba de vez en cuando. Por el momento, Nabucodonosor estaba honrando al Dios de Israel como el Dios supremo. Pasemos al capítulo 3. Lo leeremos todo, es un capítulo largo, pero solo serán unos minutos y cerraremos la lección por hoy. Daniel 3, página 1101 en la Biblia Completa Judía. El rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua de oro de 90 pies de alto y 9 pies de ancho, que erigió en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Entonces el rey Nabucodonosor convocó a los virreyes, prefectos, gobernadores, jueces, tesoreros, consejeros, alguaciles y todos los funcionarios provinciales para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Los virreyes, prefectos, gobernadores, jueces, tesoreros, consejeros, alguaciles y todos los funcionarios provinciales se reunieron para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Se pararon frente a la estatua que Nabucodonosor había levantado, y un heraldo proclamó: «Pueblos, naciones, lenguas, se os ordena que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, el arpa, la cítara, el laúd, la gaita y los demás instrumentos musicales, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. El que no se postre y adore será arrojado inmediatamente a un horno ardiendo». Por tanto, cuando todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, el arpa, la cítara, el laúd y los demás instrumentos musicales, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Pero entonces se acercaron algunos caldeos y comenzaron a acusar a los judíos. Le dijeron al rey Nabucodonosor: «Que viva el rey para siempre.
Majestad, tú has ordenado que todo el que oiga sonido del cuerno, la flauta, el arpa, la cítara, el laúd, la gaita y los demás instrumentos musicales, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore será arrojado a un horno ardiendo. Hay algunos judíos a quienes has puesto a cargo de los asuntos de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, y estos hombres, Majestad, no te han hecho caso, no sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que levantaste. Enfurecido, Nabucodonosor ordenó que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando los hombres fueron llevados ante el rey, Nabucodonosor les dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, ¿es cierto que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que levanté? Ahora pues, si estáis dispuestos a postraros y adorar la estatua de oro, cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, el arpa, la cítara, el laúd, la gaita y los demás instrumentos musicales, muy bien. Pero si no la adoráis, inmediatamente seréis arrojados a un horno ardiente. ¿Y qué Dios os librará entonces de mi poder? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey: Tu pregunta no requiere una respuesta de nuestra parte. Su Majestad, si nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos, Él nos librará del horno ardiendo y de tu poder. Pero si no lo hace, queremos que sepas, Majestad, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Nabucodonosor se enfureció tanto que su rostro se demudó por la ira contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno estuviera 7 veces más caliente de lo habitual. Luego ordenó a algunos de los hombres más fuertes de su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Entonces estos hombres fueron atados con sus mantos, túnicas y otras ropas, y fueron arrojados al horno ardiendo. La orden del rey era tan urgente y el horno estaba tan caliente que los hombres que transportaban a Sadrach, Mesach y Abednego murieron quemados por las llamas. Estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en el horno ardiendo. De repente, Nabucodonosor se puso en pie de un salto. Alarmado, preguntó a sus asesores: ¿No arrojamos a las llamas a 3 hombres atados? Ellos respondieron al rey: Sí, por supuesto, Majestad. Pero él exclamó: Mirad, veo a 4 hombres no atados caminando entre las llamas, ilesos, y el cuarto parece uno de los dioses. Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid acá. Sadrach, Mesach y Abednego emergieron de las llamas. Los virreyes, prefectos, gobernadores y consejeros reales que estaban allí vieron que el fuego no había tenido efecto alguno sobre los cuerpos de estos hombres. Sus cabellos ni siquiera estaban chamuscados, sus vestidos estaban intactos y no tenían olor a quemado. Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para librar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron la orden real hasta el punto de estar dispuestos a entregar sus cuerpos, con tal de no servir ni adorar a ningún dios que no fuera su propio Dios. Por tanto, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga algo que insulte al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego será despedazado miembro a miembro y su casa será reducida a escombros, porque no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Entonces el rey dio a Sadrach, Mesach y Abednego un rango superior en la provincia de Babilonia. Se envió la siguiente carta: de Nabucodonosor el rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en la tierra. Shalom Rav, paz abundante. Me complace contar las señales y prodigios que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino dura para siempre y él gobierna todas las generaciones.
Primero permítanme recordarles que este capítulo, como el anterior, fue escrito en arameo, de modo que está dirigido y concierne sobre todo a los gentiles. En segundo lugar, quiero recordarles que todo esto se refiere a la sucesión histórica de los imperios mundiales gentiles y la historia de esta estatua de oro que Nabucodonosor construyó debe entenderse con ese contexto en mente. No sabemos en qué momento exacto de su reinado Nabucodonosor hizo construir esta estatua. La Septuaginta griega añade palabras afirmando que sucedió en el año 18 de su reinado. Y aparentemente, los editores de la Septuaginta pensaron que este asunto de la enorme estatua de oro estaba relacionado de alguna manera con la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor. Pero no hay evidencia de que esos dos eventos estén conectados, y es solo una opinión de un antiguo editor de la Septuaginta. No se nos dice mucho sobre la naturaleza de esta estatua. Sin embargo, era de un tamaño enorme, 60 codos de altura. Eso equivale a unos 30 metros de altura. Decir que estaba hecha de oro de ninguna manera significa que fuera oro macizo. Es de suponer que fue construida con piedra u otro material y luego recubierta con placas de oro. Pero eso en sí mismo también habría sido sumamente costoso. La ubicación dada en las Escrituras es imprecisa. Dice que se encuentra en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Sin embargo, hay buenas razones para pensar que se ha descubierto la localización de la estatua. El arqueólogo Oppert encontró una gran estructura rectangular de ladrillo de más de 6 metros de altura, que a su juicio solo puede ser el pedestal y cimiento de un gigantesco monumento o estatua, a unos 20 kilómetros al suroeste de Ilá. Está este lugar conocido localmente como Tolul Dura, los montículos de Dura. Los críticos de la Biblia dicen que la mención de esta estatua es solo una prueba más de que Daniel es pura fantasía, y eso no solo se debe a que la estatua es tan ilógicamente enorme, sino que sus proporciones están totalmente equivocadas. En el Tenaj se nos dice que la estatua medía 60 codos de alto y 6 codos de ancho, que da una proporción de 10:1. Y eso, según estos críticos, es inconcebible. Tal vez necesiten viajar a Washington, D.C. y visitar el monumento a Washington. Tiene 160 metros de alto y exactamente 16 metros de ancho en su base, una proporción de 10:1. Pero es probable que la estatua de oro del capítulo 3 tuviera 60 codos de alto, incluyendo su pedestal, que tenía unos 15 codos de alto, lo que significa que la imagen real tendría unos 45 codos de alto y 6 codos de ancho, una proporción de 7.5:1. ¿Era esta estatua de oro una representación física de la estatua del sueño de Nabucodonosor? ¿Era una imagen estilizada del rey, hecha para engrandecerse? No nos lo dicen. Y ninguna especulación puede determinar la verdad. En cambio, la cuestión en la que debemos centrarnos es en el propósito que tenía la estatua. El verso 2 explica que a todos los que eran alguien en el gobierno babilónico se les ordenó no solo asistir a la ceremonia de dedicación, sino también postrarse ante la estatua. Y así lo hicieron. En el verso 4 dice que mientras estaban allí, un heraldo gritó: «Pueblos, naciones, lenguas». Cuando oigan que comienza la música, dejen lo que estén haciendo e inclínense ante la imagen dorada. Y el que no lo haga, será arrojado a un horno de fuego para ser ejecutado. El uso de las palabras arameas am, pueblo, umá, naciones, y lishan, lenguas o idiomas,
Es para dejar claro que hasta la última persona que, por cualquier razón, viviera en el imperio babilónico, debía mostrar respeto a esta imagen. La pregunta entonces es: ¿era la imagen un dios y todos debían adorar a ese dios? Todos los que vivían en el imperio, sin importar su propio sistema de dioses, ¿debían adorar a este dios en particular? ¿Era esto una cuestión de religión y, tal vez, incluso de persecución religiosa? La respuesta probablemente sea sí y no. Esta imagen no era un ídolo de cierto dios per se, sino más bien era el símbolo de la potencia mundial que era Babilonia. Por lo tanto, todos en Babilonia debían inclinarse ante el símbolo del gobierno, que dominaba al mundo, al menos al mundo del Medio Oriente. Pero debido a la forma en que se veía a los dioses en relación con las naciones y los reyes, había un elemento teocrático involucrado. Adorar al gobierno y al poder de Babilonia era adorar al rey de Babilonia, y adorar al rey de Babilonia era adorar al dios de Babilonia. Esas cosas eran inseparables. De modo que lo esencial de la cuestión de qué le sucede a los que se niegan a inclinarse ante la estatua de 30 metros de altura, los queman en un horno, tiene que ver con la negativa a declarar lealtad en todos los niveles, secular y religioso, a la potencia mundial de los gentiles, el gobierno mundial que es Nabucodonosor, rey de Babilonia. Negarse a ello es traición y conlleva la pena de muerte. La realidad es que a la mayoría de las naciones y pueblos que formaban Babilonia realmente no les habría molestado hacerlo, porque no se les pedía que renunciaran o reemplazaran a sus dioses. Y a sus dioses tampoco les molestaría que se inclinaran ante otro dios. Eso era lo habitual, lo acostumbrado. El pueblo simplemente estaría reconociendo que el poder de los dioses babilónicos era mayor que el de sus dioses personales o nacionales. Y esto ya era un hecho bien establecido al estar sometidos a Babilonia. Pero para los judíos, la cuestión era otra. Era un asunto grave, porque ellos estaban obligados a reconocer a un único Dios y solo a ese Dios. Hacer lo contrario era infidelidad a su propio Dios, Jehove. Ahora sí que tenemos un problema. Exploraremos esto la próxima vez. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.